Alcahuete Electrónicos de Colombia les presenta un sistema novedoso y ágil que les permite controlar el tiempo de juego en cada una de las mesas de billar. Muestra de forma transparente el acumulado al jugador y guarda el total acumulado tanto en dinero como en tiempo durante cualquier periodo. Cuenta con una clave de administrador para configurar el borrado del reloj de una forma fácil, de tal forma que solo el administrador puede hacerlo. Características principales del dispositivo: se inicia el conteo automáticamente al sacar las bolas de la caja. Observen que en ese momento está en funcionamiento normal. Al introducir las bolas se detiene el conteo y una vez sacar las bolas de la caja inicia una nueva partida. Muestra al jugador el tiempo acumulado de la partida en horas y minutos en displays que pueden ser de color azul o color rojo. En esa parte le muestra el acumulado y en esa parte le muestra las horas y los minutos que lleva la partida. Para el administrador del billar le guarda el total del tiempo acumulado durante el día o los días. También le muestra el total acumulado en dinero. En esta parte le muestra el total en dinero y acá le muestra las horas y los minutos acumulados en ese periodo de tiempo. El reloj guarda información hasta que se borre el acumulado. Si el acumulado supera 999.999, se reinicia en cero. Eso lo veremos cuando estemos configurando el reloj en sus diferentes formas. Usted puede programar el valor del minuto dependiendo las horas del día o dependiendo los días. Eso es muy útil cuando usted quiere dar promociones para incentivar que los jugadores acudan a su negocio en horas, por ejemplo, en la mañana. Vamos a mostrar cómo se configura el reloj. Pero antes quiero mostrarles qué es lo que puede hacer el garitero. El garitero solo puede leer el total acumulado. Para eso deben estar las bolas dentro del reloj. El garitero oprime el botón de arriba y le dice que hay un acumulado de 2 minutos y no hay ninguna hora acumulada. Si vuelve y oprime, le dice que hay 102 pesos acumulados. ¿Por qué? Porque el valor del minuto estaba programado a 51 pesos. Lo primero que debemos hacer para configurar el reloj es que las bolas estén dentro de la cajita del reloj de billar. Observen que están titilando porque las bolas están adentro. Vamos a ingresar la clave. Para ingresar la clave, todos los relojes los entregamos programados con la clave 1, 2, 3, 4, pero es posible cambiar. Para ingresar la clave, opriman el botón de abajo. Les aparece la C indicándole que ingrese la clave. La clave es 1, 2, 3, 4. Con el switch de arriba se selecciona el número y con el de abajo es una especie de enter. Es 1, 2, 3, 4. Me desplazo, puedo darle la vuelta y fijo el número 1. Oprimo el de abajo. Ya sigo con el siguiente número, que es un 2. Y oprimo el de abajo. El siguiente número es un 3. Si me paso, puedo darle la vuelta hasta que fije el número 3. Vamos a explicarles cómo se configura el reloj de billar. Lo primero que debemos hacer es verificar que las bolas estén introducidas dentro de la caja del reloj. Para programar el reloj debemos ingresar la clave. Por defecto, todos los relojes se encuentran programados con la clave 1, 2, 3, 4. El procedimiento es el siguiente:
oprimimos el botón de abajo y nos indica que ingresemos la clave. La clave es 1, 2, 3, 4. El botón de arriba es para fijar el número y el de abajo, con el de arriba seleccionamos y con el de abajo lo fijamos. 1, ya es el 1, le damos enter con el de abajo, fijamos el segundo, es 2, pero si me paso del número puedo darle la vuelta, fijo el 2 y le doy enter, fijo el 3, enter, y el último es 4, pero si me paso le doy la vuelta. Bien, ya entramos a modo de programación. La P me dice que ya ingrese al sistema. Vamos a hacer un recorrido rápido por todos los menús que nos permite el reloj. La CC nos dice que podemos cambiar la clave. Ahora vemos cómo. Ese símbolo es para cambiar el valor del minuto. HH es para poder asignarle horarios y que el reloj nos cobre diferente precio dependiendo de los horarios. AR es para decirle al reloj si vamos a tener en cuenta la hora actual o si va a cobrar siempre la misma tarifa. Borrar, BO, es para borrar el acumulado del reloj. CR es para configurar la hora interna del reloj. Nos salimos del menú porque nos demoramos mucho tiempo. La idea es que no se tarde mucho haciendo eso. Ingresemos nuevamente. La clave es 1, 2, 3, 4. Oprimo el de abajo. 1, 2, 3, 4. Y vamos borrar. Vamos a seguir recorriendo el menú. Configurar el reloj. Por si se desconfigura el reloj podemos configurarlo. Ver la configuración. Esto es muy útil para saber cómo está configurado el reloj de acuerdo a los horarios. Y salir. Esto es cíclico. Puedo darle la vuelta, cambiar clave, minutos, horario, asignar reloj, borrar, configurar reloj, ver la configuración, salir. Vamos a darle enter. Él nos muestra la hora actual, que en ese momento son las 3 y 15 minutos. Ingresemos nuevamente para direccionarnos a cada uno de los menús y poder mostrarles cómo funciona. Ingresemos la clave, la hora debe estar adentro. 1, 2, 3, 4. Programación. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la clave, porque la clave por defecto es 1, 2, 3, 4. Con el de arriba nos metemos al menú y le decimos enter. Significa que vamos a ingresar al menú de cambiar clave. Nos aparece un símbolo que significa nueva clave. Vamos a mostrarle cómo ingresar la nueva clave. El procedimiento es exactamente igual que cuando íbamos a ingresar la clave. Fijo el número de arriba que quiera, dijimos 2589 o la clave que queramos. Entonces fijo el número 2, puedo darle la vuelta. 2, 5, 8, 9. Si me paso, puedo hacer esto, no hay ningún problema. Y le doy enter. Ya la clave quedó cambiada a 2589. Es muy importante que usted guarde ese número porque si no, no lo dejará ingresar al sistema cuando vuelva a entrar. Observemos. Vamos a ir hasta donde aparece salir. Le damos enter. Son las 3 y 19 minutos en este momento. Si tratáramos de ingresar por la clave 1, 2, 3, 4, no nos lo permitiría. 1, 2, 3, 4, enter, no nos deja ingresar. ¿Por qué? Porque la clave la cambiamos a 2589. Vamos a ingresar 2, 5, 8, 9. Ya estamos en modo de programación nuevamente.
Vamos ahora a cambiar el valor del minuto. Le damos Enter y nos aparece por defecto 30 pesos por minuto. Ese valor se configura dependiendo del valor de la hora que usted quiera asignarle a su reloj. Vamos a configurarlo en 50 pesos. Oprimo varias veces con el botón de arriba hasta que llegue al valor deseado, en este caso 50, y le doy Enter. Ya quedó el valor del minuto configurado a 50 pesos. El siguiente menú son los horarios. Esa es una parte muy importante que me permite configurar el reloj para que cobre diferente valor dependiendo de las horas. Le damos Enter y nos dice cómo quiero cobrar el valor del minuto el domingo. Observen cómo se programa y qué significa cada parte. Aquí me va apareciendo el día. El domingo voy a configurarlo para que cobre hasta las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, que cobre el 70% del valor del minuto. Le doy Enter y acá escribo el 70. No significa que me va a cobrar 70 pesos el minuto, sino el 70% de lo que yo le coloque como valor normal. Enter. El lunes lo configuro hasta las 16, podría ser diferente cada día. Vamos a configurarlos todos iguales. 16, 70, miércoles 16, 70, jueves 16, 70, viernes 16, 70, sábado 16, 70. Vuelvo, como ya terminé de darle la vuelta a todos los días de la semana, vuelvo al modo de programación y él me dice que qué quiero hacer. Ya cambié la clave, configuramos el minuto, asignamos los horarios. SAR significa asignar el reloj. Vamos a darle Enter y observe lo que pasa. Acá me muestra sí por defecto. Si yo quiero no asignar los horarios, es decir, que me cobre siempre lo mismo independientemente de la hora, lo dejo en no y le doy Enter. Pero si voy a tener en cuenta los horarios que acabamos de programar, debo dejarlo en sí. Con el botón de arriba cambia de no a sí. Vamos a dejarlo en sí. Volvemos a modo de programación. Ya hicimos esto. Borrar. Ese es el menú que me permite borrar el acumulado en el reloj. Si le damos Enter, me aparece por defecto el no. Yo lo cambio así o a no de esta forma. Si quiero borrarlo, lo dejo en sí y le doy Enter. Pero una vez borrados los datos, ya no se pueden recuperar. Entonces hay que apuntar primero en cuánto estaba para poder liquidar el reloj y después ir a hacer este procedimiento. Vamos a otro menú, ya borramos, configurar el reloj. Ese menú es posible que no tenga que usarlo, porque nosotros le entregamos los relojes configurados con la hora actual, pero si llegaron a desconfigurarse, se hace de la siguiente forma. Acá fijo el día en el que estamos en ese momento. Por ejemplo, hoy es martes, entonces me quedo en martes, le doy Enter. Son las 3:24, entonces debo colocarle en formato de 24 horas, las 15 y 24 minutos. Eso no tiene que hacerlo sino solamente si se configura. Le damos Enter. Volvemos a modo de programación. Ya hicimos esto, asignamos el reloj, borramos, configuramos el reloj.
ver la configuración. Ver la configuración lo que me va a mostrar es cómo están los horarios configurados para la semana. Le damos Enter y él me muestra de forma automática. El domingo, mira, el lunes 16:70, me va mostrando exactamente lo que configuramos hace unos segundos. Jueves, viernes, sábado, y volvemos al modo de programación. Ya hicimos todo esto, vamos a ver la configuración y ese último menú que significa salir. Eso es todo lo que necesita usted saber para manejar este reloj. Observen que todo es muy intuitivo y permite manejar todo el negocio del billar de una forma muy fácil y a un precio muy económico. Vamos a mostrarles algunas características importantes de nuestro reloj de billar. Entre ellas se encuentra que esta carátula que ustedes observan acá, nosotros la personalizamos con el logo de ustedes. Entonces acá puede aparecer el logo de su billar, de su club de billar. Otra cosa es los agarres que tiene el reloj para poder fijarlo de forma fácil a la pared. Y una muy importante es que el reloj cuenta con batería respaldo, es decir, podemos desconectarlo de la energía y él sigue trabajando de forma autónoma por alrededor de 30 o más horas. Esto es muy importante, sobre todo en aquellas ciudades donde la energía falla de forma regular. Esperamos que sea de utilidad este manual, al igual que el dispositivo. Los invitamos a que visiten nuestro sitio en internet www.alcahuete